Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta serie de charlas que, como lo menciona Camila, vamos a estar realizando y pues que esperamos que de verdad para todos sea muy interesante y puedan participar en todas las charlas que vamos a realizar durante este mes. Sí, es importante que pues se registren. Nosotros tenemos en nuestra página web tenemos como los links para que se registren en todas las sesiones. Va a ser durante todo el mes de agosto, están las fechas. Y bueno, pues comencemos. Nuevamente para todas las personas que están entrando en este momento, bienvenidas. Qué chévere tenerlos acá. Y pues bueno, puedes comenzar, Rafael. Excelente. No sé, Alexander, si quieres mencionar algo antes de iniciar la presentación. Muchísimas gracias. En primer lugar, Camila, para agradecerle a Full Protection por el espacio, para agradecerle a todos los asistentes, para comentarles rápidamente cuál ha sido la intención de este conjunto de charlas. Lo hemos organizado de tal manera para integradores que no han tenido contacto con Notifier o integradores por alguna razón que se alejaron de la marca, puedan renovar esa confianza, renovar ese conocimiento con nuestra marca. Y estas 4 sesiones te acercan un poco a la normativa NFPA 72, que es la charla de ahora. La siguiente es, te muestra el portafolio y qué aplicaciones típicas podemos tener. Luego te mostramos una herramienta para enseñarte a dimensionar este Notifier y cómo ya no es necesario aprenderte los números de parte del chasis, de la puerta, del gabinete, sino con esta herramienta, con el metrado o tu listado de materiales, ya puedes dimensionar de forma independiente, porque esta herramienta la vamos a compartir, se la vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes para que puedan dimensionar sus proyectos de forma independiente. Y la última charla creo que es la más interesante de todas, porque Rafa nos hace una inducción, nos muestra cómo se hace una autoprogramación, algunas configuraciones de zona. Y bueno, después de contarle cuál ha sido la intención y cuál es la dinámica de estas charlas, mi nombre es Alexander Manay, soy responsable para el territorio de Perú y Ecuador y veo todo lo que es detección de incendio dentro de Honeywell. Muchísimas gracias a los asistentes y a Full Protection. Bienvenido, Rafael, te escuchamos. Gracias, Alexander. Vale, nuevamente muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a todo el equipo de Full Protection por darnos la oportunidad del día de hoy estar con ustedes y poder compartir un poco de nuestra información y de nuestros sistemas. Voy a compartirles, bueno, creo que ya están viendo en este momento mi pantalla. Nos confirman por favor si ven la pantalla bien a través del chat, que nos puedan confirmar que ven bien la pantalla, que ven la diapositiva que dice Sistemas de Detección de Incendio Notifier bajo normativa NFPA 72. Sí, Ok, Rafael, sí se excelente ve. allí, David, John, Stephanie, Juan, que todos nos están confirmando. Perfecto. Entonces, ese va a ser el tema inicial de estas 4 charlas que vamos a realizar durante el mes. Vamos a trabajar el día de hoy, vamos a revisar brevemente algunos conceptos de la norma NFPA 72 que nos van a ayudar muchísimo en el diseño de nuestros sistemas y sobre todo para aquellos que son instaladores y que tienen dudas sobre la instalación de equipos y ubicación de equipos. Vamos a ver muy brevemente algunos conceptos que nos entrega NFPA 72. Rápidamente en la agenda lo que vamos a encontrar es el alcance y el propósito de la NFPA 72. Vamos a hablar qué es la norma NFPA 72 y para qué nos sirve. Vamos a revisar algunas consideraciones de diseño importantes para nuestros sistemas de protección contra incendio. Vamos a hablar sobre los dispositivos de iniciación, específicamente detectores puntuales y estaciones manuales. Vamos a hablar de nuestros dispositivos de notificación, tanto audibles como visuales. Y finalizando, vamos a revisar cómo se pueden calcular las baterías de respaldo que requiere el sistema, qué nos indica la norma sobre el cálculo de estas baterías y sobre el requerimiento del respaldo de alimentación eléctrica y las funciones suplementarias que debería cumplir también nuestro sistema de detección de incendio. Entonces,
Como el tiempo es muy corto, vamos a iniciar. ¿Qué es la NFPA 72? Su nombre es el Código Nacional de Alarmas de Incendio y Señalización. Actualmente está en la edición 2019. Las normas NFPA por lo general las actualizan cada 3 años, entonces están trabajando hoy en día en las modificaciones y actualizaciones necesarias que se lanzarán el próximo año 2022. Y esta norma NFPA 72 nos va a dar todos los parámetros a seguir para la correcta instalación de nuestros sistemas de detección y alarma. Es importante que ustedes sepan y tengan conocimiento que en cualquier momento pueden ingresar a la página web de NFPA para consultar la norma. Hoy en día ustedes pueden comprar la norma, la pueden descargar de la página web de NFPA pagando para poderla descargar. Sin embargo, también van a tener la posibilidad de ver y consultar la norma en línea, creando un usuario y una contraseña, y van a poder acceder a un modo de visualización que tiene limitaciones. Ustedes no van a poder allí copiar y pegar texto, no van a poder buscar una palabra en específico, va a ser una visualización limitada, pero van a poderla consultar en cualquier momento si tienen alguna duda o alguna inquietud. Entonces es importante que lo tengan allí presente. Y en su capítulo 1, la NFPA 72, nos indica cuál es su alcance y cuál es su propósito. Entonces, en el alcance nos menciona que cubre la aplicación, instalación, ubicación, desempeño, inspección, prueba y mantenimiento de los sistemas de alarma de incendio, sistemas de comunicaciones de emergencia y sus componentes. Entonces, aquí ya sabemos qué vamos a encontrar en NFPA 72. ¿Cuál es ¿En qué aplicaciones vamos a utilizar los dispositivos? ¿Cómo los deberíamos instalar? ¿Cuál debería ser su ubicación? ¿Cuál debería ser su desempeño? Vamos a encontrar allí todos los parámetros de inspección, prueba y mantenimiento, y esto va a ser muy importante porque en los últimos meses nos han consultado bastante cuáles son si tenemos un manual mejor, si tenemos un manual de mantenimiento de los sistemas Notifier. Y en realidad no contamos con un manual de mantenimiento de Notifier porque en la NFPA 72 nos da las indicaciones de cuáles son los protocolos de inspección, prueba y mantenimiento, e incluso nos da la periodicidad en los que se deben realizar. Entonces, como nuestros sistemas cumplen con todos los requerimientos normativos y se adaptan a todos los requerimientos normativos, pues no necesitamos un manual independiente de nuestros sistemas, sino podemos guiarnos por todo lo que nos recomienda NFPA 72. ¿En qué lugar de la NFPA 72 van a encontrar esta información de inspección, prueba y mantenimiento? En el capítulo 14. En el capítulo 14 de la norma ustedes van a encontrar todas las recomendaciones y todas las indicaciones para la inspección, prueba y mantenimiento de los sistemas. Y van a encontrar, dependiendo de los componentes que conforman el sistema, nos van a indicar qué debemos seguir. Cada cuánto debemos realizar inspecciones, cada cuánto debemos realizar pruebas a los dispositivos y todas las recomendaciones para los mantenimientos y demás trabajos que se realicen al sistema. Entonces allí ya vamos a tener un primer paso para la inspección, prueba y mantenimiento, que es un postventa a los sistemas que vamos a instalar. ¿Y cuál es el propósito de la norma? Definir los medios para activar señales, transmitirlas, notificarlas y anunciarlas. Y esto es muy importante porque debemos recordar siempre que los sistemas de detección de incendio cumplen con 3 funciones principales: detectar una posible amenaza, una condición de emergencia, un posible incendio; alertar de esta condición de emergencia a los ocupantes de la edificación que estamos protegiendo; y permitir evacuar a tiempo estos lugares para evitar tener pérdidas de vidas humanas, pérdidas de propiedades, que, como lo hemos visto y lo vemos constantemente en noticias, cuando hay un incendio, desafortunadamente, vemos que se quema una planta, se quema una empresa, se quema una casa, se queman locales comerciales. Es un incendio de grandes proporciones donde las pérdidas materiales son totales. ¿Y esto qué implica? Aparte de las pérdidas materiales, implica también que si es una compañía, si es una empresa que tiene una pérdida total, pues no va a poder seguir operando, va a tener totalmente frenada su operación, y eso va a generar más pérdidas adicionales a la pérdida material que ya han tenido, porque no van a poder cumplir con sus compromisos de entregas de equipos, de alimentos, de medicamentos, de los diferentes tipos de empresas y de compañías que podríamos estar atendiendo.
Entonces es muy importante tener en cuenta que el propósito que busca NFPA, de hecho como tal desde su concepción, es proteger tanto a las vidas humanas como las propiedades para evitar muchos más daños. Entonces, aquí vamos a tener eso también como base. Es importante tener en cuenta que la NFPA 72 no es la única norma en la cual nos debemos guiar. NFPA tiene un gran número de normas que podemos consultar y que nos sirven como referencia para analizar puntos específicos. No hay una única norma en la que vamos a encontrar toda la información. Entonces también vamos a encontrar normas NFPA como la NFPA 10, la NFPA 13, NFPA 25, que están viendo ustedes en este momento en pantalla, donde hay temas específicos que abarcan estas normas y que nos permiten analizar esas consideraciones específicas de protección contra incendio para lugares especiales. Entonces, también debemos analizar, de acuerdo a la información que encontramos en la norma, ir a ver esas otras normas complementarias y verificar otra información que nos pueda solicitar. Por ejemplo, una de las normas más importantes y que vemos en esta diapositiva es la NFPA 101, que es el Código de Seguridad Humana. ¿Y por qué es muy importante? Porque en NFPA 101 nos da como base la clasificación de las ocupaciones, y la clasificación de las ocupaciones nos permite identificar riesgos específicos de los diferentes tipos de ocupaciones y determinar qué sistemas son más adecuados y cuáles son las recomendaciones de la norma para estos tipos de ocupaciones que vamos a encontrar. Entonces, ocupaciones de tipo residencial, ocupaciones de tipo mercantil, ocupaciones de tipo industrial, ocupaciones de tipo de salud. Entonces, vamos a encontrar diferentes requerimientos y diferentes recomendaciones. Y en esta norma NFPA 101 vamos a tener un capítulo dedicado para para cada uno de estos tipos de ocupaciones en los que nos podemos guiar. Otra norma también muy importante es la NFPA 70, que es el Código Eléctrico Nacional, para guiarnos como tal en la instalación del cableado, los cableados que vamos a realizar, toda la parte eléctrica, que es muy importante porque sabemos, y seguramente ustedes que están en este mercado de la protección contra incendio, tienen conocimiento y saben que muchas veces los incendios se producen por el mismo riesgo eléctrico, un cortocircuito, un cableado eléctrico que tiene una sobretensión, se sobrecalienta y genera un incendio. Entonces van muy de la mano todos los requerimientos de las normas y de la NFPA 70, el Código Eléctrico Nacional, para poder dar un gran nivel de confiabilidad de los sistemas de protección. Y muchas otras normas adicionales a NFPA, como son normas ANSI, como son las guías ADA, como son las normativas UL, que son las normas sobre las cuales están fabricados los equipos. Aquí esto es importante que lo tengan en cuenta y ustedes no van a encontrar, muchas veces hemos tenido solicitudes donde le piden a los representantes comerciales de Full Protection o directamente a nosotros como representantes de la marca, nos piden los certificados NFPA de los equipos. NFPA no certifica equipos. NFPA tiene unas normas que nos sirven para guiarnos en la instalación y en las recomendaciones de instalación y de protección de las edificaciones, pero como tal, quien certifica equipos son otras entidades como lo es UL, quien toma los equipos que nosotros fabricamos y les realiza una serie de pruebas para garantizar que esos equipos cumplen con unos requerimientos normativos de normas como por ejemplo UL 864, que es la norma de los paneles de las centrales de protección contra incendio, o como la norma UL 268, que es la norma del funcionamiento de los detectores de humo. Entonces vamos a tener normas específicas de UL que debemos cumplir nosotros como fabricante para poder tener en el mercado los equipos y que asimismo nosotros los enviamos a los laboratorios de UL para que ellos los prueben y los estudien y determinen si cumplimos o no cumplimos con todos los requerimientos de la norma, y allí es donde ustedes van a encontrar que son dispositivos listados por UL o aprobados por FM, que es otra de las organizaciones, entidades internacionales que prueban los equipos y que garantizan que son equipos con altos estándares de calidad, que cumplen con todos los requerimientos normativos y que adicionalmente los vamos a poder utilizar en nuestros sistemas. Esa es una diferencia muy importante entre un equipo y una solución listada por UL, aprobada por FM, a un equipo que no tiene listado UL, que no es aprobado por ninguna entidad internacional, porque nadie nos puede garantizar que el equipo tiene altos estándares de calidad y
que va a cumplir con los requerimientos que necesitamos para la protección contra incendio en este caso específicamente. ¿Qué consideraciones de diseño debemos tener en cuenta? Primero, vemos en este slide una mención especial a la documentación que se debe entregar y también una referencia donde nos dice los planos y especificaciones de los sistemas de alarma de incendio y de los sistemas de comunicaciones de emergencia deben ser desarrollados de acuerdo con el presente código por personas experimentadas en el diseño, aplicación, instalación y prueba de los sistemas. Es necesario que las personas que realizan los diseños tengan cierto tipo de expertise y tengan cierto tipo de conocimiento para poder desarrollar este tipo de diseños de protección contra incendio, pero adicionalmente, esta expertise no solamente se obtiene en campo, no solamente se obtiene estudiando, se obtiene de las dos maneras. Y la manera de estudiarlo es a través de las mismas certificaciones que pueden tomar directamente por NFPA. Hay organizaciones a nivel de Latinoamérica que realizan entrenamientos certificados por NFPA para las diferentes normas. Entonces, si alguno está interesado, podrían consultar en la página web de NFPA cuando realizan cursos de NFPA 72, de NFPA 70, de NFPA 101, de las diferentes normas NFPA que ellos tienen, y van a poder tomar esos cursos y ya tomando esos cursos y aplicándolos en sus proyectos y en su día a día, pues van a ir obteniendo esta expertise y este conocimiento que les va a permitir realizar diseños. Pero, ¿qué factores debemos tener en cuenta para garantizar que el sistema que estamos diseñando cumple con todo lo que necesitamos y nos va a dar un nivel de protección adecuado? Muy importante, desde mi concepto, desde mi percepción, es tener el análisis de riesgos. ¿Por qué un análisis de riesgos? Porque tenemos múltiples tipos de edificaciones y de ocupaciones que vamos a proteger. Y aquí es muy importante tener claro cuáles son los riesgos a los que nos vamos a enfrentar o a los que se podrían enfrentar las personas que van a ocupar este tipo de edificaciones. Entonces debemos analizar todos los riesgos posibles y en la documentación del análisis de riesgos se debe enumerar los diferentes escenarios evaluados y los resultados esperados del sistema. Entonces encontramos hoy en día múltiples edificaciones donde, por ejemplo, tenemos en las primeras plantas de la edificación es un área comercial, es un centro comercial, un mall, y luego vienen unas áreas de oficinas, unos pisos dedicados para oficinas, y luego vienen pisos dedicados para el hospedaje de personas, un hotel. Entonces, son áreas donde hay diferentes tipos de ocupaciones con diferentes riesgos, con diferentes escenarios que debemos analizar y debemos tener en cuenta para el correcto diseño de este tipo de sistemas. Tener conocimiento de los tipos de fuego. Hoy en día existen múltiples tipos de fuegos y hoy en día tenemos un riesgo muy alto porque la mayoría de los productos, la mayoría de del mobiliario que encontramos en todos los escenarios, en todas las edificaciones, tienen componentes plásticos y el plástico tiende a ser muy combustible y va a tener diferentes comportamientos el fuego y a su vez el humo, dependiendo de los materiales de fabricación de todo lo que encontremos, paredes, pisos, bueno, diferentes materiales que vamos a encontrar en todos estos lugares y debemos entender cuál es el comportamiento del fuego, cuál va a ser el comportamiento del fuego o del humo o cómo se comportaría este tipo de componentes para determinar cuáles son los mejores sistemas que nos van a permitir identificar de una manera temprana que hay una condición de emergencia. Y luego de determinar qué dispositivos vamos a utilizar para detectar el posible incendio, entonces debemos tener claro dónde ubicar los detectores, dónde ubicar las estaciones manuales de alarma, dónde ubicar los dispositivos de notificación y a su vez, al finalizar, tenemos que mirar cómo vamos a calcular las baterías que le van a dar respaldo a este sistema de protección contra incendio, que en el caso de perder alimentación eléctrica principal, que sería la alimentación eléctrica AC, 110, 120 o 220, 240 voltios AC.
Y adicionalmente, ¿cómo vamos a generar eventos sin que sean alarmas generales? ¿Qué quiere decir esto? Que no sea un evento de alarma que vamos a notificar a todos los ocupantes, que no sea un evento donde no es necesario ni siquiera activar las alarmas porque es un evento solamente de supervisión, estamos supervisando algún dispositivo y no necesitamos disparar las alarmas. Entonces hay que tener en cuenta muchas cosas en la etapa de diseño para permitir lo que les mencionaba anteriormente, detectar, alertar y permitir evacuar a tiempo en las diferentes edificaciones. Entonces hablemos un poco brevemente de la ubicación de los dispositivos de iniciación. ¿Cuáles son los dispositivos de iniciación? Todos los dispositivos que le entregan una señal de entrada o una señal de alarma a nuestro panel de control de alarmas de incendio. Y estos dispositivos pueden ser los detectores de humo, pueden ser las estaciones manuales, los detectores de temperatura, los detectores de gas, los detectores de llama. Hay muchos tipos de detectores. En el portafolio de Notifier contamos con todos estos tipos de detectores. Tenemos detectores de humo y temperatura, detectores de temperatura por tasa de aumento, detectores multicriterio donde combinamos humo, temperatura, infrarrojo y monóxido de carbono. Tenemos detectores de monóxido de carbono solamente, direccionables. Tenemos también detectores por haz de luz, los detectores BIM, direccionables también. Tenemos detectores BIM hoy en día con tecnología OSIT, aquellos que ya de pronto conocen un poco más de los equipos y de nuestro portafolio, conocen las ventajas de la tecnología OSIT, que es una tecnología mucho más moderna, mucho más eficaz que la tecnología anterior que manejábamos de fotodiodos, de fotoBIM. Entonces, tenemos una serie de equipos que hemos ido actualizando con el pasar del tiempo y con las actualizaciones de las normas y que nos permiten abarcar un gran portafolio de soluciones y una gran cantidad de alternativas de detección, incluyendo, por ejemplo, detectores de humo por aspiración de tecnología Vesda, nuestra marca Vesda, que hoy en día tenemos equipos que son direccionables con nuestros paneles Notifier y que nos dan la capacidad de detectar de manera temprana o muy temprana las condiciones de emergencia. Pero, ¿cómo vamos a ubicar nuestros detectores de humo? ¿Cuál es la capacidad de cobertura? Bueno, aquí de nuestros detectores en general. Entonces es importante tener presente que todos nuestros detectores y todos nuestros equipos, como lo mencioné anteriormente, se encuentran probados y listados por UL, y en ese listado de UL nos indica cuál es la capacidad de cobertura que vamos a tener en esos dispositivos. Pero este listado de UL, en este caso y en este ejemplo que estamos viendo en este momento en pantalla, aplica para nuestros detectores de temperatura. Este es uno de nuestros modelos de detectores de temperatura, el FST951, un detector de temperatura que se activa cuando se alcanza o se supera una temperatura de 57 grados centígrados. Hay otro modelo que funciona por temperatura por tasa de aumento, que si llega a tener una variación de 8 grados centígrados o más durante un lapso de un minuto, se va a activar el detector porque sería una condición anormal del ambiente que está protegiendo. Y también detector de alta temperatura para esos lugares donde la temperatura siempre es alta, pero no debemos tener tampoco unos niveles muy elevados de temperatura. Entonces tenemos detectores de temperatura que se activan a los 88 grados centígrados. Y ese listado de UL que encontramos en nuestras fichas técnicas y que pueden ustedes consultar gratuitamente también en la página web de UL, nos va a indicar cuál es la capacidad de cobertura que para la norma lo llama el espaciado o el espaciamiento de los detectores. Entonces vamos a identificar que para nuestro detector FST951 y sus variaciones tenemos una capacidad de cobertura de, dependiendo si lo montamos en techo, si lo instalamos en techo, si lo instalamos en pared, de 50 pies o de 25 pies. Y esta cobertura, este espaciamiento, ¿cómo lo vamos a tomar? ¿Cómo podemos determinar estos 50 pies o estos 25 pies? Pues sencillamente vamos a diseñar, en el caso de instalarlo en techo, desde el centro del detector o vamos a generar un cuadrado de 50 pies por 50 pies, y en el centro de ese cuadrado vamos a ubicar nuestro detector. Pero ese detector, como tiene una cobertura de 360 grados, pues va a tener un radio máximo de cobertura, y ese radio en este caso son 35 pies, que es equivalente a 10.6 metros, y ese radio y este detector nos va a dar una cobertura máxima
de nuestros detectores de temperatura. Recuerden que estamos hablando en este caso específico de nuestro detector de temperatura de Notifier. Es decir, que para un detector de temperatura de Notifier montado en techo podemos tener una cobertura máxima de 231 metros cuadrados aproximadamente. Y algunos de ustedes de pronto dirán, wow, yo pensaba que la cobertura máxima de los detectores era de 81 metros cuadrados, ¿verdad? Porque eso es lo que siempre hemos escuchado y eso es lo que siempre manejamos. Pues miren que aquí cambia el concepto porque estamos hablando de un detector de temperatura que por el listado de UL y lo que nos indica UL, lo que nos garantiza UL es que podemos tener como máximo estos niveles de cobertura, estas áreas de cobertura y esta capacidad de cobertura. Pero los detectores de temperatura se van a ver afectados por la altura a la cual instalemos el dispositivo. Entonces, en la NFPA 72, como lo vemos en esta imagen, tenemos una tabla que nos indica cuál es la reducción del espaciamiento de los detectores de calor según la altura del cielo raso o la altura del techo en el cual lo estamos instalando. Entonces, nos indica que si instalamos el detector entre 0 metros y 3 metros de altura, vamos a multiplicar ese espaciamiento que tenemos por UL por un factor de 1. Es decir, no va a tener ninguna modificación. Pero a medida que empezamos a aumentar, vamos a empezar a disminuir ese espaciamiento porque empezamos a multiplicar el espaciamiento por 0,91, 0,84, 0,77 e incluso hasta máximo 9.1 metros de altura tendríamos un factor multiplicador del 0.34, es decir que el detector de temperatura que tiene una capacidad máxima de cobertura de 15 metros, un espaciamiento de 15 metros, si lo instalamos a 9.1 metros de altura, ya va a tener un 34% de esos 15 metros. Entonces es importante tener presente a qué altura vamos a instalar los detectores de calor, detectores de temperatura, para identificar correctamente cuál va a ser su valor de espaciamiento, su valor de cobertura que vamos a determinar. Entonces, veamos brevemente un ejemplo. Si vamos a instalar nuestro detector a 4.5 metros de altura, entonces, de acuerdo a esta tabla, debemos multiplicar el espaciamiento de la norma por un valor de 0.77. ¿Y cómo entonces vamos a afectar el valor de cobertura de nuestro detector de calor? Ya no van a ser 15.2 metros por 15.2 metros en el cuadrado que vamos a generar, sino que al multiplicarlo por el factor de 0.77 se disminuye a una capacidad de cobertura de 11.7 por 11.7, lo que nos reduce bastante nuestro factor, nuestra área de cobertura, porque ya no van a ser 231 metros cuadrados, sino van a ser 137 metros cuadrados aproximadamente de cobertura. Entonces, de esta manera vamos a poder determinar para los detectores de calor cuál es su capacidad de cobertura y cómo los vamos a instalar. Ahora, ¿qué también vamos a encontrar en la norma? Vamos a encontrar que hay una relación entre el espaciamiento, el radio de cobertura de los dispositivos. ¿Por qué? Porque nos dice la norma que el radio de cobertura de un dispositivo equivale a 0.7 veces el valor del espaciamiento. Entonces aquí podemos identificar con esta fórmula si en un área en un área determinada que tenemos, ubicamos un detector, de acuerdo a su espaciamiento, por la fórmula de 0.7 veces el espaciamiento, el radio lo podemos determinar y evaluar si con un solo detector vamos a proteger toda el área o si es necesario ubicar más de un detector. Es importante tener presente que no debemos superar, no debemos dejar ningún espacio del área que vamos a proteger sin cobertura. ¿Y cómo se realiza este ejercicio con las indicaciones de la norma? La norma nos dice que en el área que vamos a proteger, desde los ángulos rectos del lugar que vamos a proteger, vamos a tomar la mitad del valor del espaciamiento. Suponiendo que este es un detector de calor, que estamos instalando el detector a 3 metros de altura, perdón, es decir, que vamos a tener los 15 metros de espaciado. Entonces vamos a tomar aquí la mitad. La mitad de los 15 metros son 7.5 metros. Podríamos hablar de un valor exacto, 7.5. Entonces a 7.5 metros de los ángulos rectos, del ángulo superior y del ángulo izquierdo, vamos a ubicar allí nuestro primer detector. Y a partir de él, vamos a tomar un espaciamiento completo, es decir, 15 metros, 15 metros, 15 metros, y en la otra pared posterior debemos evaluar que la separación entre el dispositivo y la pared no sea mayor
de medio espaciamiento. En este caso, no sea mayor a 7.5 metros. ¿Para qué? Para garantizar que el detector va a tener una cobertura total del lugar. ¿Por qué? Porque necesitamos garantizar que no hayan espacios, así como lo vemos aquí en esta imagen, que no haya ningún espacio que quede sin proteger. No importa que hayan espacios en los que las circunferencias de nuestros detectores, de la cobertura de nuestros detectores, se traslapan, se sobreponen entre sí, pero lo que debemos garantizar es que no quede ningún espacio sin proteger, que las esquinas no queden desprotegidas. Y aquí este concepto lo utilizamos de la misma manera para los detectores de humo. ¿Y qué pasa con los detectores de humo? Los detectores de humo, por la norma NFPA 72, ya los detectores de humo no están listados por UL o no tienen un valor de espaciamiento listado por UL como tal. Sí son equipos listados por UL porque UL garantiza que cumplan con todos los requerimientos de funcionamiento de la UL 268, pero UL ya dice verifique lo que diga el fabricante y en este caso nosotros como fabricante en Notifier, en nuestros detectores de humo, nos guiamos por el requerimiento de NFPA 72 y NFPA 72 dice que la distancia entre detectores de humo no debe exceder un espaciamiento nominal de 30 pies y esos 30 pies equivalen a 9.1 metros y esos 9.1 metros generando ese cuadrado de 9 por 9 nos da esa área de cobertura que hablamos comúnmente de 81 metros cuadrados, que si nos vamos exactamente a las unidades de conversión y a los decimales, estaríamos hablando en realidad de 84 metros de cobertura que puede dar un detector de humo. Entonces, de allí es de donde viene ese valor que la mayoría conocemos o que la mayoría conocen, de que un detector protege máximo 81 metros cuadrados de cobertura, tiene una cobertura máxima de 81 metros cuadrados, porque eso es lo que nos indica en FPA 72 y porque eso es lo que nos van a dar los detectores, en este caso nuestros detectores de Notifier. Hay algunas recomendaciones adicionales de la norma y es que los detectores deben ser accesibles para sus futuros mantenimientos, pruebas e inspecciones. Entonces también es importante tener presente en qué lugar vamos a instalar los detectores para garantizar que se tenga esa posibilidad de acceder a ellos de una manera fácil para poder hacer pruebas, para poder hacer mantenimientos, para poder hacer inspecciones. Y si esto no se puede garantizar, pues la misma norma nos recomienda utilizar otros dispositivos de detección como los dispositivos de haz proyectado o los beam detector o los dispositivos por muestreo de aire, es decir, los detectores de humo por aspiración. Entonces vamos a tener aquí una recomendación que encontramos en la NFPA 72, muy importante porque hemos encontrado muchos casos y seguramente ustedes se van a encontrar en muchos casos donde instalan detectores que en realidad no se pueden acceder fácilmente a ellos. Entonces esto es importante tenerlo presente. Y también otra recomendación relacionada con los sistemas de aire acondicionado es que debe haber una distancia mínima recomendada de 1 metro, de por lo menos 1 metro, desde los difusores de suministro de aire. Y aquí, como lo vemos en esta imagen, pues aquí no hay 1 metro de separación. No es obligatorio, es una recomendación, pero tiene mucho sentido esa recomendación porque si estos sistemas de suministro de aire están activados, pues van a afectar el tiempo de respuesta de un detector de humo, porque el detector de humo es un detector pasivo, los detectores de humo puntuales son detectores pasivos que van a esperar a que el humo llegue a la cámara de muestreo que tienen ellos para poderse activar. Y si este sistema de ventilación está activado, pues ese aire que está inyectando este sistema de ventilación no va a permitir que el humo llegue adecuadamente a la cámara de muestreo del detector. Entonces es importante tener en cuenta este tipo de recomendaciones y observaciones que da la norma para la instalación adecuada de nuestros dispositivos. Y en esos casos podríamos considerar los dispositivos de detección por aspiración, donde los dispositivos de detección por aspiración vamos a tener unas tuberías en un material, en la mayoría de casos, que es un material de CPVC, listado para protección contra incendio, que va a tener unos orificios y cada uno de esos orificios corresponde o va a ser equivalente a la cobertura que nos entrega un detector de humo de tipo puntual. Y eso nos va a dar una gran ventaja porque esta tecnología de detección de humo por aspiración es una detección activa. La detección activa quiere decir que el detector está interactuando constantemente con el ambiente que está protegiendo, está tomando muestras de aire del ambiente que está protegiendo y las está analizando. Y por eso los detectores de humo por aspiración son detectores de humo que nos dan una respuesta temprana o muy temprana y cumplen con los requerimientos de detección temprana y muy temprana que nos mencionan las normas NFPA 75 y 76
6, que son las normas para data centers y para cuartos de telecomunicaciones. Hay otro punto importante para que tengan en cuenta, de otras 2 normas complementarias, versus una detección pasiva que nos entregan los detectores de humo puntual, que no quiere decir, y no estoy diciéndoles en este momento entonces que los detectores de humo de tipo puntual sean malos, sino que debemos analizar los ambientes que vamos a proteger para poder determinar cuál es el mejor uso o cuál es la mejor tecnología de detección para sus diferentes ambientes. Hoy en día es muy común y es lo más recomendable utilizar detectores de humo por aspiración en data centers, pero por ejemplo, hay data centers con áreas muy pequeñas, 20 metros cuadrados, 30 metros cuadrados, 40 metros cuadrados, y tal vez considerar un detector de humo por aspiración puede ser muy costoso y puede estar por fuera del presupuesto que tiene disponible nuestro cliente o el usuario final. Nosotros en la tecnología de Notifier contamos con un detector de humo de respuesta temprana y muy temprana, que es un detector puntual, no es un detector de humo por aspiración, pero su tecnología de detección fotoeléctrica es de muy alta sensibilidad y nos va a dar unos tiempos de respuesta mucho más cortos al tiempo de respuesta del detector puntual estándar, y eso nos va a permitir en estos data centers, en estos pequeños data centers, dar un buen tiempo de respuesta y un buen grado de protección y de cobertura. O en otro tipo de ambientes, como por ejemplo aquí vemos en esta imagen, de pronto algunos ya lo habrán visto en otras presentaciones que hemos realizado y que ha realizado nuestro equipo de detección por aspiración, de detección avanzada, donde proteger, y aquí me regreso un segundo, donde proteger este cuarto de servidores, esta gran bodega de servidores, pues con un detector en la parte superior, siguiendo las recomendaciones de la norma y demás, pues puede estar cumpliendo con lo que dice la norma. Pero, ¿qué sucede? Y aquí algunos se preguntarán, bueno, pero ahorita Rafael nos hablaba que a mayor altura, entonces se reduce el espaciamiento. Recuerden que eso es para los detectores de calor. En los detectores de humo no hay una tabla de reducción de su cobertura por la altura de instalación. Sí hay una tabla de reducción de su cobertura por los cambios de aire que hay en el ambiente que está protegiendo. Esa es otra tabla que presenta NFPA 72, donde nos indica, de acuerdo a la cantidad de cambios de aire que hay en el ambiente, por qué valor debemos reducir la capacidad de cobertura de nuestro detector de humo puntual. Entonces no hay problema con la altura de instalación, o podríamos decir que no hay ningún problema con la altura de instalación, pero sí debemos tener en cuenta los cambios de aire que hay en el ambiente. Sin embargo, ustedes a simple vista pueden determinar y se pueden dar cuenta que a pesar de que los detectores que estén instalados en esta bodega tengan una cobertura adecuada y hayan sido diseñados adecuadamente, el tiempo que va a transcurrir mientras se genera algún incendio porque un servidor, un cableado o algún dispositivo se queme en estos grandes racks y empieza a generarse el humo, y hasta que llegue a este detector que está en la parte superior de esta bodega que vemos en la imagen, pues va a ser un tiempo bastante largo. Y ese tiempo es tiempo que estamos poniendo en riesgo toda la operación de todo este gran bodega de servidores. Y también si hay personas en este lugar, que seguramente van a existir, entonces también estamos poniendo en riesgo la vida de estas personas. Entonces, este tipo de ambientes son los que debemos analizar y que tenemos otro tipo de alternativas de detección, como les mencionaba, como los detectores de humo por aspiración de VESDA direccionables de Notifier, donde hoy en día tienen un nuevo aspecto, un aspecto mucho más renovado, con tecnología renovada, ya direccionables directamente con nuestros paneles de detección de Notifier, y tenemos diferentes detectores para diferentes áreas que vamos a proteger. 100 metros, perdón, 1000 metros cuadrados de cobertura, 2000 metros cuadrados de cobertura, 6500 metros cuadrados de cobertura, o este detector BEA, el detector BEA, que nos otorga 40 puntos de muestreo de aire que se pueden identificar de manera individual. Yo lo llamo, y lo llamamos comúnmente en el equipo, el detector de humo por aspiración puntual, porque vamos a poder identificar puntualmente en qué lugar se está obteniendo, se está generando ese posible incendio y esa posible condición de humo. Entonces, algunos de los equipos que pueden considerar que tenemos en nuestro portafolio y que seguramente si tienen algún proyecto les podemos ayudar a indicar cuál sería la mejor solución que podemos utilizar. Continuemos hablando un poco de los dispositivos de iniciación. Tenemos las estaciones manuales. Muchas personas se preguntan y muchas personas consideran que siempre debemos instalar estaciones manuales donde instalamos una sirena con luz estroboscópica, o viceversa, instalamos una sirena con luz estroboscópica en los mismos lugares donde instalamos las estaciones manuales. Pero la verdad es que esto no es tan así.
porque ¿qué nos dice la norma? Nos da estos 5 puntos que debemos guiarnos, donde nos dice localizadas a no más de 1.5 metros de la salida de cada piso. Entonces debemos tomar el plano del piso que vamos a proteger, analizar cuáles son las rutas de evacuación o las vías de evacuación, las salidas de ese piso, y a no más de 1.5 metros de esas salidas vamos a ubicar una estación manual. Luego vamos a determinar cuál es la distancia que separa las estaciones manuales entre sí y que no supere 61 metros medidos horizontalmente en el mismo piso. Entonces, si tenemos 2, 3 estaciones manuales y midiendo el recorrido que separa las estaciones manuales, podemos determinar si es necesario considerar alguna estación manual adicional o si por el contrario no sería necesario ubicar otra estación manual, sino que la separación son 30 metros. No habría necesidad de ubicar una estación manual adicional en ese recorrido que tienen que realizar las personas. Entonces, ese es un segundo punto para ubicar las estaciones manuales. Cuando en la misma área se tenga un ancho igual o mayor a 40 pies, equivalente a 12.2 metros, se debe contar con 2 estaciones manuales, una en cada lado. Puertas de teatro, centros comerciales que tienen unos accesos bastante grandes y unas áreas bastante grandes, es una recomendación de la norma, es una exigencia de la norma, ubicar estaciones manuales en ambos costados para garantizar que no haya un recorrido muy largo entre las personas que van a activar estas estaciones manuales, y deben instalarse de modo que sean claramente visibles, sin obstrucciones y accesibles. Y esto es muy importante porque muchas veces encontramos estaciones manuales que son obstruidas por algún tipo de mobiliario, por un gabinete, por un rack, por adornos florales, por cualquier accesorio que obstruye y que incluso imposibilita ver las estaciones manuales como tal. Excepto que se instalen en un entorno que impida el uso de pintura roja o plástico rojo, las estaciones manuales de incendio deben ser de color rojo. Y este tema del color rojo viene muy de la mano con respecto a que estamos acostumbrados a que todo lo relacionado con incendio viene de color rojo, e incluso, por ejemplo, la mayoría de los gabinetes de los paneles vienen en color rojo, a diferencia de nuestros gabinetes Notifier que vienen en color negro. Y muchas veces preguntan, bueno, pero la norma exige que los gabinetes de los paneles sean en color rojo. No, la verdad es que la norma no exige que los paneles vengan en gabinete de color rojo, simplemente que cumplan con sus determinadas funciones y que los gabinetes cumplan con algunos requerimientos, pero no exige una pintura específica para los gabinetes de los paneles. Para las estaciones manuales, miren que aquí sí nos recomienda que sean en un color rojo, que es mucho más fácil de identificar, a no ser que tengamos una pared de color roja. Pero ¿a qué altura debemos instalar las estaciones manuales? En NFPA nos indica que la altura mínima debería ser 1.07 metros sobre el piso terminado y la altura máxima debería ser 1.22 metros sobre el piso terminado. Y aquí ya tenemos todas las indicaciones para poder instalar adecuadamente nuestra estación manual de emergencia. En algunos lugares sabemos y hemos visto que instala las estaciones manuales a 1.5 metros de altura, 1.6 metros de altura, porque quieren prevenir que los niños puedan activar este tipo de dispositivos. Pero, ¿qué sucede si hay una persona con una discapacidad física que se traslada en silla de ruedas y que va a activar una estación manual porque identificó una condición de emergencia? Seguramente a esa altura de 1.5, 1.6 metros de altura, pues posiblemente no pueda activar adecuadamente la estación manual. Entonces, para esas condiciones donde existe esa posibilidad de que niños o personas por desconocimiento o porque conocen y quieren generar algún tipo de alerta, van a activar la estación manual, pues hay otros mecanismos de protección, como los conocidos stopper o las cubiertas de protección, que podemos colocar a las estaciones manuales para evitar que las personas las activen de una manera inmediata. Van a tener que hacer alguna acción adicional, e incluso hay algunas cubiertas que tienen internamente un buzzer, un zumbador, una sirena, que cuando levantan la cubierta protectora se dispara y es un sonido bastante fuerte. Entonces seguramente si es un niño que va a disparar la estación manual o que quiera activar la estación manual, en el momento que levante la cubierta protectora y escuche la alarma, seguramente el niño ya no va a tocar la estación manual y ya no va a querer mirar qué sucede con ese dispositivo. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Y ya que se nos está acabando el tiempo, hablemos un poco de los dispositivos de notificación.
Hoy en día contamos en nuestro portafolio, todos nuestros dispositivos de notificación son fabricados por System Sensor. System Sensor es una marca de Honeywell y fabrica todos nuestros dispositivos de notificación, y hoy en día contamos con la nueva serie L, que ya de nueva tiene más o menos 2 años en el mercado, y esta nueva serie L tiene un menor consumo de corriente en los dispositivos, tiene un diseño innovador y tiene un mejor funcionamiento y un mejor tiempo de respuesta de los dispositivos. Entonces, para que tengan en cuenta que nuestros nuevos dispositivos tienen mejores características. Por ejemplo, anteriormente teníamos luces estroboscópicas de baja intensidad de candelas y otro modelo de luces estroboscópicas de alta intensidad de candelas. Hoy en día es un solo dispositivo que puede manejar todo el rango de candelas disponible, desde 15 candelas hasta 185 candelas, y yo lo puedo configurar en el dispositivo sin ningún inconveniente. Y así hemos modificado nuestro portafolio para reducir la cantidad de números de parte y que sea mucho más fácil que ustedes puedan acceder a nuestros equipos, e igualmente para nosotros que sea mucho más fácil poderles ofertar los dispositivos, porque hay muchos proyectos donde los diseñan adecuadamente y determinan: necesitamos tantas luces estroboscópicas a 30 candelas, necesitamos estas luces estroboscópicas a 110 candelas, necesitamos estos otros tipos de dispositivos, y pues en verdad hoy en día con un solo modelo podemos abarcar varios escenarios, y simplemente en el momento de la instalación y de la configuración se selecciona el modo de funcionamiento que van a tener los dispositivos. Pero ¿qué es importante para los dispositivos de notificación? Identificar y tener presente que en nuestros dispositivos de notificación tenemos dispositivos de notificación audible, como sirenas, campanas, parlantes, y dispositivos de notificación visuales, como las luces estroboscópicas. Y es muy importante tener en cuenta que en los dispositivos de notificación audible debemos garantizar una mínima intensidad en decibeles, que es la unidad de medida de la presión sonora, y una máxima intensidad de decibeles que no afecte el oído humano, porque el oído humano tiene una intensidad máxima que soporta. Estamos hablando de aproximadamente 115, 130 decibeles, que puede soportar el oído humano en un periodo corto de tiempo sin que genere una afectación auditiva. Entonces, vamos a tener algunas recomendaciones de la NFPA 72, como por ejemplo, garantizar por lo menos 15 decibeles por encima del nivel sonoro promedio. Entonces, en la NFPA 72 vamos a encontrar unas tablas donde nos indican, de acuerdo a los diferentes tipos de ambientes, hay unos niveles promedios de presión sonora en decibeles, y debemos garantizar en etapa de diseño al menos 15 decibeles por encima. Pero ¿qué sucede si estamos superando los 105 decibeles? O sea, si el ruido promedio ambiente es de 105 decibeles y la norma nos dice que debemos garantizar 15 decibeles por encima, estamos hablando ya de 120 decibeles, y 120 decibeles ya es riesgoso para el oído humano. Entonces ahí ya no sería recomendable utilizar dispositivos de notificación audible y deberíamos considerar dispositivos de notificación visual. Entonces los dispositivos de notificación visual, o las populares luces estroboscópicas, nos van a dar también una capacidad de notificación que se utiliza y que es muy recomendable en esos diferentes tipos de escenarios. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿y cuáles son las recomendaciones para instalación de estos dispositivos? En la NFPA 72 nos indica que debemos tener una altura mínima y una altura máxima de instalación, donde vemos en este momento en la diapositiva, mínimo 2.03 metros de altura, máximo 2.44 metros de altura para los dispositivos de notificación visual. Y esos dispositivos de notificación visual, dependiendo de la intensidad en candelas que le configuremos, van a poder proteger una determinada área. Como por ejemplo, si tenemos un dispositivo de notificación visual de 15 candelas, puede proteger un área de 6.1 metros por 6.1 metros, 36 metros cuadrados. Si tenemos una luz de 75 candelas, ya podemos proteger un área de 13.7 metros por 13.7 metros. Y podemos tener escenarios en los que no utilizamos una sola luz, porque mire que incluso aquí tendríamos una sola luz de 635 candelas, que no es una luz o no es una intensidad de luz muy común, de hecho no es una intensidad de luz común, tendría que ser un dispositivo especial, pero la norma nos dice entonces que podríamos considerar una luz de 185 candelas por cada una de las paredes que conformen este lugar que vamos a proteger.
y vamos a tener una cobertura máxima de 40 metros por 40 metros aproximadamente. Entonces, estas tablas de NFPA nos permiten identificar cuáles son las áreas de cobertura de los dispositivos de notificación visuales que podemos determinar. Y muy importante tener en cuenta que los dispositivos de notificación visual deben tener, cuando tenemos dos o más dispositivos de notificación visual, dos o más luces estroboscópicas en una misma área, deben estar sincronizados para prevenir que personas que sufran de ataques de epilepsia sean inducidas a un ataque de epilepsia. Entonces es muy importante que se presente ese fenómeno de sincronización y no como lo estamos viendo en este momento, que las luces parpadean a destiempo y eso podría de cierta manera generar alguna afectación a personas que sufran de ataques de epilepsia. Aquí muy brevemente los conceptos de los dispositivos de notificación. Y por último, como lo habíamos mencionado, ¿qué debemos garantizar o cómo vamos a calcular cuáles son las baterías que van a respaldar a nuestro sistema de detección de incendio? La norma, la NFPA 72, nos recomienda que el sistema de alimentación secundario o de respaldo, que es el sistema de las baterías, debe garantizar por lo menos 24 horas en stand-by, 24 horas con el sistema en estado normal, y 5 minutos de alarma activos todos los dispositivos de notificación cuando es solamente detección de incendio. Pero si tenemos un sistema de notificación por voz, un sistema de audio evacuación, deben ser 24 horas en stand-by como mínimo, más 15 minutos en alarma del sistema de voceo, con todos los dispositivos de notificación activados. Esta cantidad de amperios se mide en amperios hora, esta cantidad de carga se mide en amperios hora. ¿Y cómo lo pueden calcular ustedes? Nosotros para esto tenemos las herramientas, nuestros calculadores de consumo de baterías o de respaldo de baterías, donde ustedes simplemente deben incluir dentro de estos calculadores, que son unas macros de Excel, ustedes colocan las cantidades de los dispositivos que hacen parte de nuestro sistema y el calculador les va a indicar cuál es el valor de baterías recomendable para poder respaldar esa cantidad de dispositivos que están conectados al sistema, garantizando los 24 horas en stand-by y 5 minutos en alarma o 24 horas en stand-by y 15 minutos en alarma. Las 24 horas, recuerden, es un valor mínimo, pero ustedes pueden necesitar más de 24 horas, pueden necesitar 36 horas, 60 horas. Incluso he tenido proyectos en el Caribe donde nos han pedido que el cálculo de las baterías se haga para 72 horas, porque en el Caribe, y seguramente aquí tenemos muchas personas que nos estén acompañando del Caribe, por los fenómenos naturales, por todo lo que pueden presentar en estos lugares, por huracanes, tornados y bueno, todo lo que vemos en noticias, pueden llegar a tener lapsos de tiempo muy extensos sin energía eléctrica AC. Y ahí es donde este sistema de baterías entra a cumplir una función primordial para garantizar que a pesar de que duren más de 24, 36, 48 horas sin alimentación eléctrica C, igual el sistema de detección siga funcionando y siga trabajando. Entonces podemos hacer todos esos cálculos y podemos determinar cuánto es el valor de las baterías que debemos considerar para nuestro sistema de detección y alarma. Y por último, ¿qué funciones suplementarias debe o debería realizar también nuestro sistema de detección y alarmas de incendio? Y esto lo encontramos sobre todo en la NFPA 101, donde nos indica que nuestros sistemas de detección y alarma deberían tener la capacidad o deberían también interactuar con los sistemas de elevadores o ascensores, el llamado y captura de elevadores, el control de los sistemas de control de acceso, valga la redundancia, la presurización de aire en las escaleras de emergencia, en los cuartos, en los cubos de evacuación de las escaleras de emergencia, el control o el apagado de los sistemas de ductos y campanas, el control o la activación de los sistemas de extracción de aire y el control de los sistemas de aire acondicionado. Esto debería realizarlo nuestro sistema de detección de incendio, porque si hay un dispositivo un detector de humo, un sistema de detección por aspiración, una estación manual de alarma que fue activada por una condición de emergencia, necesitamos que los elevadores se bloqueen para que las personas no utilicen como ruta de evacuación los elevadores,
que se liberen las puertas de evacuación para que las personas puedan tener una adecuada evacuación del lugar en el que se encuentran, que se tenga una presurización de aire positivo en las escaleras de emergencia para que si las personas, que lo normal y lo que siempre nos han, lo que hemos practicado y lo que nos han indicado es que siempre busquemos las escaleras de emergencia para evacuar, que el humo que se pueda generar por ese posible incendio no vaya a llegar a este ducto de las escaleras de emergencia y vaya a contaminar la ruta de evacuación. Entonces necesitamos generar una presión de aire positiva para prevenir esto. Y las demás acciones que debería realizar nuestro sistema de detección y alarma enfocado a la protección de las vidas humanas y a la continuidad de la operación de nuestras edificaciones. Entonces, señores, cumpliendo con el tiempo destinado para esta charla, les quiero agradecer por su atención, por su espacio de tiempo que nos han brindado. Aquí encuentran mi correo electrónico para aquellos que quieran realizarme alguna consulta o que tengan alguna inquietud. Igualmente recuerden que trabajamos muy de la mano de Full Protection, uno de nuestros distribuidores en Latinoamérica, y que pueden también acudir a los representantes de ventas con quienes siempre tienen contacto ustedes para los proyectos que están realizando, y ellos a su vez van a estar en contacto con nosotros y nos van a transmitir todos sus requerimientos, y podemos hoy en día coordinar llamadas, reuniones virtuales, que ya hemos realizado muchísimas durante este año de pandemia, y bueno, vamos a tener todo el acompañamiento que ustedes requieran. Sabemos que aquí hay personas de toda Latinoamérica. Allí sí nos pueden escribir por el chat de qué países nos están acompañando. Excelente, porque en todos nuestros países de Latinoamérica tenemos representantes de ventas que nos pueden apoyar. Específicamente desde mi función de ingeniero de aplicaciones y ventas, apoyo toda la labor de nuestros representantes de ventas de la región andina, Centroamérica, Caribe y exportadores de Florida como Full Protection. Entonces, pues seguramente no atiendo yo la región o el país del que ustedes hacen parte. Por ejemplo, allí hay algunas personas de México, personas de República Dominicana y El Salvador. Yo los voy a poder apoyar sin ningún problema. Costa Rica, Colombia, bueno, tenemos de muchos lugares. Entonces, excelente. Bolivia, por ejemplo, Bolivia no hace parte de mi territorio, pero los puedo poner en contacto con nuestros compañeros que atienden esa región, esos países. Entonces, con muchísimo gusto. Aquí Argentina, el actual campeón de Copa América, también bienvenidos todos, y vamos a estar dispuestos para apoyarlos en todos sus proyectos, y como les he mencionado, a través de todo el equipo de Full Protection. Entonces, Camila, muchísimas gracias por tu tiempo.